Buenos días, por favor vayan tomando asiento. Vamos a comenzar. Bienvenidos a la última sesión del segundo Congreso Internacional Rescatar la Educación, cuyo lema es Educar merece la pena. Antes de comenzar, queremos recordar dos informaciones importantes. Los certificados de asistencia al Congreso se enviarán de forma electrónica en un plazo aproximado de unos 15 días y todos aquellos que solicitaron recoger los libros del primer Congreso Internacional de forma presencial pues pueden proceder por el puesto de libros y se les realizará la entrega. Así que ahora sí, vamos a dar la palabra a la doctora, profesora y directora de la Escuela de Magisterio CEU de Vigo, doña María Jesús Ayuso Manso, que nos presentará al ponente de la conferencia de clausura titulada Lo bueno entre la escuela entre lo bueno y lo nuevo. Recordamos nuevamente que aquellos que lo deseen podrán escribir sus preguntas al ponente para ser formuladas durante el tiempo de coloquio. Las azafatas estarán entre ustedes para poder recoger los papeles. Muchas gracias y un fuerte aplauso. Buenos días, bienvenidos. Bueno, agradezco poder presentar a Gregorio Luri porque, bueno, comparto algo con él. Yo soy licenciada en pedagogía y también he estudiado filosofía y él coincide, ¿no? Y me parece que es especialmente importante dar fundamentos sólidos a la pedagogía, porque la pedagogía moderna ha vivido del aire, o sea, ha vivido sin raíces, diríamos, ¿no? Y eso eso lo experimentan hasta profesores que no tienen mucha formación, te dicen, pero es que yo enseño este método, pero no sé para qué enseño este método. Entonces, bueno, a mí eso, por ejemplo, también lo descubro, lo veo que es necesario y por esa razón pienso que los libros de Gregorio Luri también hacen mucho bien, porque va a un fundamento un poco más sólido y nos esclarece sobre ciertos temas. Bueno, Gregorio Luri Medrano, que es natural de Azagra, de un pueblo de Navarra, primero fue maestro de primaria, después obtuvo la licenciatura en pedagogía con premio extraordinario y después el doctorado en filosofía. Entonces, después de ser maestro de primaria, fue profesor de instituto de filosofía y después ha trabajado ya en la universidad, en distintas universidades y también se ha dedicado, y yo veo que hace un bien especial, a la formación de maestros. Tanto en la licenciatura como en el doctorado tuvo premio extraordinario, es decir, que era un hombre ya brillante en sus estudios básicos, no básicos, pero en sus estudios universitarios y pues ha tenido una trayectoria también de premios muy importantes. Voy a dejar para el final hablar un poquito de sus libros. Voy a citar algunos de sus premios, de los premios que ha obtenido. Premio de ensayo Juan Gil Albert en 2001, premio ensayo breve en 2004, premio a la mejora tu escuela pública en 2017, medalla de Carlos III el Noble del Gobierno de Navarra en 2020, premio Magisterio Universidad Europea a la Reflexión, Cambio e Innovación en la Educación en 2023, premio Educatio Servanda a la Enseñanza, premio Atlántida 2025 o 2025 de la Asociación de Editores Catalanes, etc. Y ahora voy a hablar brevemente de sus libros. Él ha escrito bastantes libros, más de 30, ¿no? La mayoría de ellos son ensayos de tema educativo variado, en los cuales reflexiona y profundiza en temas puntuales, a veces temas más generales, e invita a reflexionar y pensar. Insisto que parte de una sólida base antropológica, aspecto muy importante, y por otra parte consulta y contrasta constantemente con investigaciones actuales, cuantitativas, cualitativas, con educadores importantes
Y todo eso hace que, diríamos, que forme una unidad por la cual pues, los libros nos ayudan y nos esclarecen mucho tanto a los profesores como a los alumnos de formación del profesorado y a los padres en general. Voy a citar algunos de esos libros. Estos libros tienen títulos muy gráficos, muy interesantes, que invitan a leer. La escuela contra el mundo, Mejor educados, Elogio a las familias sensatamente imperfectas, El deber moral de ser inteligente, La escuela no es un parque de atracciones, La mermelada sentimental, En busca del tiempo en que vivimos, El arte de leer, Prohibido repetir, La dignidad del mediocre. Bueno, seguro que todos ustedes habrán leído algún libro, pero yo les invito. A mí me ha, diríamos, me ha invitado, me ha iniciado mejor sobre bueno, pues la reflexión sobre las carencias tan profundas que tenemos en lectura y escritura, que no es tan fácil hacerla, ¿no? Esa reflexión. Y he visto, porque con los profesores que trabajo hablamos a menudo, que ese tema es de un gran interés por la trascendencia que tiene, ¿no? Nuestros alumnos llegan a la universidad y a veces ese trabajo universitario apenas se puede hacer porque carecen de las herramientas básicas, ¿no? Entonces, ese campo realmente yo lo he empezado a reflexionar a partir de los libros que he leído de Gregorio Luri. Tengo compañeros que me han invitado a leerles y que también ellos invitan a leerlos y que yo comprendo pues, que nos hacen mucho bien. Bueno, no me voy a detener más. Yo le agradezco a Gregorio Luri sus libros y sus conferencias, también es un gran conferenciante, porque en este momento histórico necesitamos repensar la educación y él nos está ayudando. Buenos días, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y me van a permitir reivindicando una virtud cristiana, la de la humildad ante el quien habla bien de ti. Es decir, si alguien habla bien de ti, hay que ser humilde y reconocerle su inteligencia, ecuanimidad, capacidad de discernimiento, etcétera, etcétera. Qué inteligente, qué ecuánime y qué objetiva. María Jesús. Dicho esto, quiero decir muchas cosas y a ver si me da tiempo a decir todo. El título ya lo ven, la escuela entre lo bueno y lo nuevo. Y la pregunta que me hago a continuación, que es a mi modo de ver una pregunta muy mayor, la de ¿ha adquirido lo nuevo o lo innovador la carga axiológica tradicionalmente atribuida a lo bueno? Yo creo que en muchos aspectos sí. Y sobre todo la ha adquirido sin una reflexión previa que permita esa adquisición. Es decir, hoy, si algo se presenta como innovador, ya no necesita justificar que es bueno, es innovador. Y desde luego, si miramos, quizás, al menos en Cataluña, yo he recibido la gran alegría de encontrarme en algunos centros que están haciendo publicidad de sí mismos ante el periodo de matriculación, hablando de conocimiento, de cosas de ese tipo. Pero hasta ahora, fíjense que en los carteles, que son en la publicidad que se hace para el tiempo de matrícula, se resume bastante bien los rasgos de nuestro tiempo. Pues qué sé yo, en los años 80 y 90 pues solían aparecer niños o jóvenes con libros, laboratorios. Ahora lo que aparecen básicamente es niños con caras felices. No importa cómo se ha conseguido, niños con caras felices, relajados, tranquilos, etc. Bien, pero si un centro aún se presenta como innovador, ya no necesita justificar que es bueno, va de sí, va de sí. Pero claro, lo de lo bueno no es un capricho más o menos esotérico que padezca yo, sino que forma parte de las categorías axiales de nuestra cultura, lo bueno, lo bello, lo justo, lo verdadero. Y si sustituimos lo bueno
por lo nuevo, todas esas categorías se nos hunden. Entonces, lo que estoy planteando no es un retorno a lo viejo por un afán arqueológico, porque lo viejo tampoco es bueno por ser viejo. Habrá que aprovechar del pasado aquello que nos parezca pertinente, útil y válido. Pero si el diálogo socrático, por poner un ejemplo manido, si el diálogo socrático nos parece útil, ¿qué importa que tenga 2.500 años de antigüedad? Más aún, si a lo largo de 2.500 años de antigüedad se ha mantenido vigente, algún valor tiene. Y si la última moda tecnológica nos la ofrecen como lo último, lo maravilloso, lo genial, si no nos convence, ¿para qué lo queremos? Bien, por otra parte estamos en esa situación en la que la sustitución, como digo, que está en el ambiente no problematizada de lo bueno por lo nuevo, coincide con algunos otros aspectos culturales que me parecen muy llamativos. Primero, lo que creo que siempre que se está hablando del presente hay que tener muy en cuenta algún elemento decisivo. Ulrich Beck, el sociólogo alemán, señalaba, yo creo que con todo, que merece la pena, ¿no?, reflexionar, pensar lo que él dice, señalaba lo siguiente, decía, vivimos en nuestro tiempo como si fuésemos crisálidas, que estamos experimentando malestares y dolores, pero como nos falta experiencia del futuro, no sabemos si esos malestares indican el fin de una época o el fin de nuestra visión de la época. No es lo mismo. Por lo tanto, creo que hay que ser siempre prudente, pero esa prudencia sale reforzada si somos capaces y somos perspicaces para salvar del río de la historia aquello que nos parezca más interesante. El día 1 de febrero de este mismo año, un columnista norteamericano, para mí muy relevante, David Brooks, escribía en el New York Times lo siguiente: la herida cultural más grave de nuestro tiempo ha sido la pérdida de un orden moral compartido. Le dijimos a múltiples generaciones que crearan sus propios valores individuales. Y esta privatización de la moral cargó a la gente con una tarea que no podía hacer, no podía asumir, dejándolos moralmente inarticulados e informes. Creó una plaza pública desnuda donde no había un acuerdo amplio sobre lo que es verdadero, hermoso y bueno. Sin estándares compartidos del bien y del mal, es imposible resolver disputas. Es imposible mantener la cohesión social y la confianza. Y esto no solamente es que venga por los tiempos, ¿no?, que el aire de los tiempos o las corrientes de los tiempos van por aquí. Es fruto, si faltan esos estándares, es también ese fruto del olvido o la relegación de lo bueno. Añadiré que en nuestro país en concreto esta situación que señala Brooks viene acompañada por un canto muy bien intencionado a la inclusión, pero que se calla o al menos no se problematiza. ¿Inclusión a qué o en qué? ¿A dónde queremos incluir? Claro, se dice, no, estamos hablando de inclusión. Y la inclusión parece que sea también una construcción permanente, ¿no?, en el que todos al unísono vayamos construyendo nuestra convivencia, pero eso no deja de ser una idea benévola. ¿Por qué? Porque para que haya lo que para mí es uno de los retos también más significativos de nuestro tiempo, cómo hacer realidad aquel lema de los Estados Unidos, e pluribus unum, es decir, ser máximamente plurales, pero teniendo un ámbito de acogida que nos permita precisamente ser plurales. En una situación como la que estamos, y voy a tocar ahora un tema delicado en el que no me gustaría polemizar, sino simplemente plantear una cuestión que para mí es relevante. En una situación como la que está viviendo Europa en estos momentos de la migración, nos encontramos que, por una parte, para que el capital social o la cohesión tengan realmente fundamento,
hemos de ser capaces de crear vínculos y puentes. Los vínculos, ¿con quiénes los creamos? Con aquellos con los que compartimos pues, una cultura religiosa, una lengua, algún sentido común. Puentes hay que construirlos con aquellos con los que no está tan claro qué es lo que compartes. Pero para construir los puentes hay que comenzar a trabajar desde las dos orillas. Y eso, a mi modo de ver, a veces lo olvidamos precisamente porque la inclusión es una de estas categorías nuevas que por ser nuevas con frecuencia nos olvidan lo que llevan implícitos. Bien. Lo que debiera leerse allá arriba, y si hay algún fallo es únicamente a mi impericia en estas cuestiones, debía leerse la pedagogía heraclitiana, todo fluye. Y para señalar esta cuestión me he basado en este libro, La Nueva Escuela Española, de un pedagogo magnífico, yo he olvidado, pero un pedagogo magnífico, Antonio Nieva, fue inspector en Santander y en Asturias, y allá practicaba con los profesores, con los maestros, todas aquellas metodologías que hoy se presentan como innovadoras, desde trabajos por proyectos, es decir, muchísimas cosas de ese tipo las practicaba y las practicaba con total normalidad. De hecho, si analizamos con un poco de rigor los debates que existían pedagógicamente a principios del siglo XX, nos encontraríamos que básicamente estamos repitiendo lo mismo. Estamos repitiendo esos debates en buena medida. Pero quisiera... Este gran pedagogo Nieva se llevaba a los directores de los centros a visitar experiencias europeas. Hubo también una pedagoga inspectora burgalesa magnífica, Concepción Sanzamor. Si tienen posibilidades de visitar su archivo, está cerca de la Catedral de Burgos, se encontrarán su trabajo con los alumnos. Qué rigor, qué orden, qué maravilla lo que había. Era una de las defensoras de un ideal que no sé por qué hemos perdido. A mí me parece que al menos desde el ámbito en el que nos movemos hoy aquí, debiéramos mantener vivo el ideal de la escuela serena. La escuela serena. Qué gran idea me parece. Bueno, en una visita que hace Antonio Nieva con los directores de los centros a Otto Glockel, el exministro de Instrucción Pública de Austria, nos cuenta lo que le dijo ese exministro. Estamos hablando de libros del 39, la visita es de los años 20, ¿no? Dice, nos decía a un grupo de maestros que siendo la vida un continuo devenir y una mutación constante, no debiera prepararse al niño para la vida inmediata, sino para la inmediata, la del porvenir. Y añadía que como nadie sabe cómo será el porvenir, lo mejor es educar sin finalidad. A mí eso me parece una aberración, pero en la que estamos. En la que estamos. Es decir, cuanto más educamos para el porvenir, más hemos borrado la claridad de los fines. Porque parece como que lo nuevo ya traerá incorporado en sí mismo todas las orientaciones que necesitemos. Lo que nos está diciendo aquí este exministro Glockel es exactamente lo mismo que en los Estados Unidos decía Dewey. El mundo avanza a un ritmo vertiginoso, nadie sabe hacia dónde va, debemos preparar a nuestros hijos no para el mundo del pasado ni para nuestro mundo, sino para su mundo, el mundo del futuro. ¿Cuántas veces hemos repetido esto, hemos oído esto? Y ahora después me detendré más en esta cuestión. Pero lo que da por supuesto esto es que ¿por qué lo nuevo es lo mejor? Porque en realidad no existen permanencias antropológicas, viene a decir. El hombre es algo que se va construyendo con el tiempo y por lo tanto lo último siempre es mejor que lo penúltimo. Ahora bien, cuando se nos dice esto, el mercado valorará a futuro la inteligencia emocional y habilidades blandas más que experiencias, tal. ¿Con qué criterios que no sean los del presente preparamos a los alumnos para el futuro que desconocemos? Aquí hay una serie de confusiones que a mí me parecen muy considerables y que creo que se formularon por primera vez ese idealismo un poco apresurado, pues con un texto que conocerán probablemente los que tengan pues, mi edad,
el informe de la UNESCO de 1972, dirigido por Edgar Faure, que se titulaba Aprender a ser, donde se defienden ideas como aprender a aprender, o el aprendizaje para toda la vida, o la ciudad educadora. Fíjense los principios. El progreso constante de los conocimientos y de las innovaciones hace necesaria su recapitulación constante. Hay cosas que están bien como están. También me parece muy bien que haya cocineros experimentando con la deconstrucción de la tortilla de patatas, pero a mí me gusta de vez en cuando una tortilla de patatas tradicional, de unas lentejas con chorizo de toda la vida. Y creo pues que aquello que decía Gramsci, secretario general del Partido Comunista Italiano, que a la hora de la verdad todos vamos detrás de un amor seguro y un trabajo alegre, pues tiene bastante fundamento. Trataremos más de estas cosas, ¿no? Pero se nos ha repetido tantas veces esto que las permanencias antropológicas han desaparecido como criterio. Hay que dedicar menos tiempo a la comunicación de saberes, a la acumulación de saberes y más a aprender a aprender. Fíjense que si fuesen para aprender, hubiese que aprender a aprender, entonces para aprender a aprender habría que aprender a aprender a aprender. Es decir, que eso, las cosas son muchas veces mucho más sencillas. El modelo escolar académico se encuentra desfasado, la escuela debe ser completamente repensada y reformada, vivimos en la edad del cambio, hay que utilizar las nuevas tecnologías, en este caso Edgar Faure hablaba de la televisión escolar. Fíjense, más fácil que hacer circular palabras, o si quieren, es más difícil comprender las palabras que utilizamos que ponerlas en circulación. Podríamos decir, prurito obsesivo por lo nuevo, ha tenido en el mundo de la empresa una teorización que hoy comienza a entrar en crisis, pero que era útil. Es decir, lo podemos ver con uno de los libros que ha tenido más incidencia, ¿no?, en el debate sobre la innovación en el mundo de la empresa. Este dilema del innovador de Christian Christensen, Clayton Christensen, que por cierto murió hace poco y al final escribió unos artículos al final de su vida diciendo he introducido el concepto de innovación disruptiva y vaya las tonterías que se están diciendo en mi nombre, ¿no? Miren, la idea básica de la innovación disruptiva es que con la innovación sostenida ya no es suficiente. Si estás intentando mejorar las cámaras Kodak, puede aparecer una cámara digital y que de repente todas las cámaras Kodak desaparezcan. La idea básica es que lo que hay que hacer no es vender productos, sino vender necesidades. Cuando no existían las cámaras digitales, nadie sufría por su falta. En el momento que aparecen, resulta que se ha creado una necesidad imperiosa y no podemos vivir sin el móvil. A pesar, yo no sé cuál será este móvil, normalmente los cambio antes de haber aprendido a utilizar el 30% de sus capacidades. Y ¿saben una cosa? No sé si se lo creerán. Mientras tengo ahí esa necesidad de estar a la última, ¿se creerán ustedes que mi ejemplar de la Ilíada, que lo tengo allá en mi cuarto, no envejece? Sigue siendo, vaya, absolutamente fresco, no envejece. Entonces, si queremos valorar lo nuevo y lo disruptivo, olvidando las permanencias, simplemente acabamos totalmente desorientados. Por eso Christensen dice, el éxito está en la innovación disruptiva que proporciona a los clientes nuevas necesidades y no solamente una mejora del producto. Y en los últimos años hemos visto escuelas y algunas que se definen como escuelas basadas en el humanismo cristiano o incluso católicas que estaban empeñadas en introducir una innovación disruptiva. Pero fíjense que esto es extraordinariamente interesante porque, insisto, en el mundo de la empresa puede tener su lógica y de hecho la tiene. En este caso, por ejemplo, uno de los grandes gurús de la innovación, el mundo está cambiando a tal velocidad que ya no será el grande quien se coma al pequeño, sino que será el rápido quien devora al lento. El rápido en producir innovaciones en tanto que necesidades, ¿no? Por lo tanto, si no cambian, pronto quedarán fuera del mercado. Y esto se nos ha dicho, es decir, o cambias en una situación especialmente marcada por el declive demográfico, pues esto se nos ha repetido una y mil veces. ¿Y cuál era la respuesta? Que todo está en Internet. Que todo está en Internet, a pesar de que es obvio que ahí está el peligro, que está todo. Porque está todo
pero revuelto. Y para ordenar lo pertinente en ese revuelto necesitas de algo que no vas a encontrar en Internet. El criterio para seleccionar lo pertinente, que o está en ti o no lo vas a hallar en Internet, ¿no? Por otra parte, recuerdo cuando en el 2010, en una conferencia sobre el futuro del libro impreso, Nicolás Negroponte, que era entonces uno de los grandes gurús, es él el que creó la idea de el 1x1, ¿no? Que un ordenador para alumnos, eso iba a revolucionar totalmente la enseñanza. Permítame un paréntesis. Cuando estaba Maragall de consejero de Educación, él estaba convencido de que el 1x1 iba a ser la gran revolución educativa, porque los alumnos dispondrían de toda la información de la humanidad asequible con un clic. Y cuando un centro de Barcelona pues estableció esta metodología del 1x1, me dijo: Luri, ven a ver, ya verás tú cómo te va a gustar. Yo entré allá, vi lo que se hacía y al salir, dice: ¿te habrá gustado, no? Y le digo: pues no, conseller, no me ha gustado. Luri, siempre a la contra. Dice: no, es que me parece, y después hablaré también de esto, me parece que cuando entras allá y ves a unos niños mirando a la pantalla y el profesor mirando a la nuca de los niños para controlar lo que ponen en la pantalla, algo se ha perdido. ¿Y qué se ha perdido? Pues el hecho de recuperar esta idea de que la relación cara a cara es la relación pedagógica fundamental. No la única. Siempre a lo largo de la historia han necesitado complementos y además tablets. Piensa en Mesopotamia, las tabletas de arcilla, o en Grecia y Roma, las de cera. O sea, siempre ha necesitado complementos, pero no tiene sustituto. Y esto es algo que no debiera ser necesario decir en un grupo de cristianos, ¿no? Bueno, en todo caso, Negroponte dijo: no pasarán 10 años, sino en 5. Se suponía que lo que estaba diciendo es que el libro de papel sería sustituido en 5 años por sus hermanos, los píxeles. ¿Saben lo que ha pasado? Que hoy nadie se acuerda de Negroponte. Y era el gran gurú. Y ahora vete, dice: ¿quién era Negroponte? Pero en fin, como estábamos ahí en esa dinámica, lo nuevo, pues hemos dado lugar a tonterías de peso. Y eso hay que decirlo, a tonterías de peso. Pues esto, por ejemplo, la escuela mata la creatividad. Necesitamos ser creativos para el futuro. La escuela mata la creatividad. Señores, si eso fuera cierto, las sociedades más creativas serían las sociedades sin escuela. Y no van las cosas por ahí. O, bueno, pues ya lo sabéis que Sir Ken Robinson se hizo famosísimo con un famoso vídeo, pero cuando se le dieron cargos políticos, bueno, llévalo a la práctica. En Inglaterra le dieron presupuesto y capacidad para poner. No duró. Te lanzas los mensajes circulan, pero después resulta que no acaban de funcionar. Por lo tanto, frente a la pedagogía heraclítea, un poco de Parménides nos iría bien. Por eso me gusta aquello de Mairena, de Juan de Mairena, el gran Mairena: en política como en arte, los novedosos apedrean a los originales. Mucho cuidado de los novedosos, ¿no? Señala también Mairena: sed originales, yo os lo aconsejo, casi me atrevería a ordenároslo. Para ello, claro es, tenéis que renunciar al aplauso de los snobs y de los fanáticos de la novedad. Por otra parte, resulta que el éxito de una innovación no lo decide el innovador, sino el cliente, el consumidor. Y señores, eso, si es una empresa que está fabricando, pues no sé qué, un producto y fracasa, se puede arruinar la empresa. Pero nosotros estamos trabajando con algo extraordinariamente valioso, ¿no? Que son seres humanos. A pesar de todo, resulta que algo que parecía olvidado, el disco de vinilo, pues está en auge. En mi casa mi hijo está ahí, se me llevó todos los discos de vinilo y ahora tiene un capital. Que está, pues bueno, ¿y qué podemos decir de Kodak? Que estaban ya aparentemente sustituidas y comienzas a ver turistas con los que me reconozco como mis hermanos, con aquellas grandes cámaras, los Zoom y tal, que acababas después de un viaje de turismo con la columna destrozada, ¿no? ¿Y qué me dicen del bolígrafo Bic? Resulta que ahí está y está siendo vigente, o no digamos nada del imperdible. Y el libro, señores, el libro de papel, es que hay una herramienta tecnológicamente mejor que el libro.
Es que tecnológicamente tiene un diseño maravilloso, pero nos cuesta aceptar que hay cosas que fueron diseñadas perfectas en el pasado. La rueda, prueben con ruedas triangulares a ver cómo les va. La rueda, un diseño, y la cuchara, es decir, maravillosa, y podríamos decir muchos más. Diseños que, bueno, pues el hecho de que perduran, algo nos habla de su calidad. Fíjense, volviendo a la reflexión inicial, lo nuevo tiene un sentido claro en ciencias y en tecnología. ¿Por qué? Porque, como decía Newton, si he podido ver más lejos que los que me han precedido, es porque veo el futuro desde sus hombros. Podríamos decir que el saber de la ciencia y la tecnología es piramidal. Cada estrato se sustenta sobre el conocimiento previo. Y ahí es altamente probable que lo último sea mejor que lo penúltimo en ciencia y en tecnología. Ahí tiene una lógica esto, ¿no? Ahora bien, si aquí ahora mismo llamaran a la puerta y apareciera Sócrates, le daría un patatús por ver, bueno, todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pero una vez que, si el hombre fuese capaz de reponerse del susto, no nos subiríamos a sus hombros, nos sentaríamos a su lado. Y vamos a hablar, Sócrates, de justicia, de belleza, de bien. O Platón, o Aristóteles, o cualquiera de los grandes. Pero es que además, si Newton no hubiera existido, tal como la estructura piramidal del conocimiento, de la ciencia y la tecnología nos permiten sugerir, alguien después hubiese, o antes o después, hubiese descubierto las leyes de Newton. Pero si Velázquez no hubiera existido, ¿con qué lo hubiéramos sustituido? Resulta que en las cosas humanas, allá donde hay un ser humano hay un contemporáneo, y tampoco debiera ser necesario justificar esto aquí. Allá donde hay un ser humano hay un contemporáneo. Precisamente porque en él lleva algo extraordinariamente singular, la innovación irrepetible. De ahí estamos, y podríamos verlo. No quiero desarrollar esto mucho más, pero sí que quiero decirles que esa horizontalidad de las cosas humanas, en el lugar en el que mejor se comprueba es precisamente en la lectura de los grandes libros. Cuando tú te encuentras, qué sé yo, en Platón, que en el último día de sus diálogos, las leyes, definen la democracia como una teatrocracia, Platón, ¿la has acertado? ¿Cómo es que sabes de nuestro presente algo que nuestro presente no se atreve a formular? Cuando Freud lee a Platón, se coge un cabreo el hombre y dice, pero si Platón ha dicho todo lo que pensaba yo, porque Platón, entre otras cosas, ha dicho, con un pelín de cinismo, todo hay que señalarlo, que el hombre bueno es aquel que se limita a soñar lo que el malo hace a la luz del día. Pero eso choca, ¿no? Pero cójanse, qué sé yo, los versos maravillosos que Lope dedica a su mujer o a su hijo Carlos Félix, ¿no? Y nos cuenta la maravilla que es llevar en los brazos a la cuna a tu hijo dormido, que además estaba babeando por aquí, y no cambiarías esa felicidad por ninguna otra. Y dices, Lope, ¿cómo eres capaz de poner palabras a mis sentimientos mejores, más finas, más claras que las que yo soy capaz de poner? Es decir, que resulta que los grandes no es que sean actuales porque dicen cosas relevantes para el presente, sino porque dicen sobre el presente cosas que nosotros, o por falta de palabras o por falta de valor, no nos atrevemos a decir. ¿A dónde voy con todo esto? Pues miren, a la ausencia de una antropología en la educación actual. Precisamente porque el constructivismo se ha impuesto. Todo es una construcción y por lo tanto una antropología sería necesaria. Pero ese olvido de lo que yo llamo las permanencias antropológicas es el incremento de la manifestación de lo posible a expensas de lo real. Miren, si ahora apareciese en la prensa un titular que dijese que un chino en no sé qué lugar ha conseguido el primer trasplante de cabeza,
Unos dirían fake, otros diríamos, vete a saber. Es decir, el sentido de lo posible se nos ha incrementado de tal manera que lo real parece todo provisional. Hay que volver a dar valor a la realidad. Hay que reclamar, tanto me gustó oírlo ayer, hay que reclamar los derechos de la realidad. Y aprender a ver en las cosas, como decía el gran Jaime Balmes, lo que hay. Ni más de lo que hay, ni menos de lo que hay. Y ese es un ejercicio que te lleva toda la vida, ¿no? Que es en definitiva el ejercicio de la mirada. Pero a lo que voy es, si ya la ciencia, en tanto que ciencia por sí misma, es incapaz de definir o de establecer los fines de la educación, una situación como la presente es que ni tan siquiera se plantea. Te parece como que los fines de la educación simplemente fuesen pues estar preparados para el futuro. Y yo a veces me he preguntado, ¿la escuela necesita la innovación o es el auge de la innovación lo que necesita una nueva escuela? Yo creo que la escuela lo que necesita fundamentalmente es estar siempre pendiente de cómo mejora lo que está haciendo, aprendiendo de su práctica, pero eso solo se puede hacer si se tienen claros los fines. Miren, ¿cómo comprendemos mejor al ser humano? Cuando lo analizamos a partir de sus causas eficientes, de qué está hecho, o a partir de sus causas finales, del para qué. Se nos muestran dos tipos de hombres distintos. Si olvidamos el para qué, nos encontramos al ser humano reducido. Les decía que en los últimos años comienzan a aparecer críticas a una innovación que se presentaba como la inmaculada innovación. De todo lo que viniese, todo lo que fuese innovador, ya era bueno. Están comenzando a aparecer libros que hablan de la cara oculta de la innovación. ¿Por qué? Porque los seres humanos con gran frecuencia nos dejamos llevar por el entusiasmo sin tener en cuenta las consecuencias que puede tener nuestro entusiasmo. Bien, probablemente el elemento que más ha incidido en esta rendición de lo bueno ante lo nuevo es la idea de que los trabajos del futuro, es decir, hay que preparar para unos trabajos del futuro que aún no existen, como si la educación fuese, más que un bien para el alumno, fuese un bien para su futuro emprendedor. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Yo tengo una carpeta así, de recortes en los que se dice que el 65% de niños que hoy empiezan la primaria van a trabajar en empleos que aún no existen. Mi perspicacia de los años me permite asegurar que allá donde se ve una cifra demasiado redonda en educación hay que desconfiar. Pero en este caso lo que me parecía maravilloso es ¿quién ha sido el genio que ha sido capaz de enviar un notario al futuro? Y ese notario ha regresado al presente diciéndonos cómo va a ser el futuro. Con esa certeza, y esto lo hemos visto con gran frecuencia utilizado por el mundo de la industria, que me parece que tiene su lógica, y sobre todo en el mundo de la educación, ¿no? Miren, Schleicher, en un libro, en ese informe de el aprendizaje para el siglo XXI. Fíjense el texto. Esto ha recorrido. Y una escuela que siempre está alardeando de pensamiento crítico, qué poco crítica puede llegar a ser. Schleicher ya saben que es el factotum de Pisa. Vivimos en un mundo que cambia aceleradamente. Sí, pero también hay permanencias. Eso vamos a dejar. Y producir más conocimiento y habilidades semejantes a lo que ya tenemos no será suficiente para enfrentar los desafíos del futuro. Nunca ha sido suficiente. Quizás, sin duda, hoy es más importante que nunca, pero bueno, nunca ha sido suficiente. Debido al rápido cambio económico y social, las escuelas deben preparar a los estudiantes para trabajos que aún no han sido creados. Y añade, el éxito educativo, fíjense qué frase, el éxito educativo ya no consiste en reproducir el conocimiento de contenido, sino en extrapolar lo que ya sabemos. Por ergo hay que saber. ¿Qué vas a extrapolar si no tienes? ¿Es posible pensar sobre información ausente? Sería maravilloso, ahora podríamos ponernos, vamos a hablar de la exportación de patata tempranilla de Bielorrusia a Hungría, que no sé si existe, en mediados del siglo pasado. Y podríamos razonar sin información, pero resulta que si te falla información,
no hay manera de hacer nada, ¿no? Pero fíjense, extrapolar y aplicar ese conocimiento a situaciones novedosas. El conocimiento importa, pero ser capaz de usar el conocimiento de manera efectiva y apropiada sin duda importa más. Bueno, no lo voy a criticar, pero el conocimiento importa. Yo me he dedicado muchísimo tiempo a ver de dónde había salido ese 65%, porque me parecía tan llamativo. ¿Dónde demonios ha salido ese 65%? Y me encontré con que en el Fórum de Davos, ya saben que así como los griegos y los romanos iban a consultar a las sibilas, ahora se va a Davos a consultar el futuro. En el último párrafo se dice la OCDE dispone de evidencias que muestran que el 65%, maravilloso. Había una institución que disponía de evidencias de qué porcentaje de niños están o no están capacitados para el futuro. Les aseguro, me llamó la atención, pero dije, hombre, si lo dice la OCDE, ¿quién soy yo para ponerle? El Foro Económico Mundial insiste también en esto. ¿Lo ven? Los 65% aún no existen, pero en este caso tienen la honestidad de poner su fuente a pie de página. MacLeod, Scott and tal, Shift Happens. Por cierto que ha desaparecido esta página de internet misteriosamente, pero cuando vas allá te encuentras con que son dos amigos que tenían un canal de YouTube y hablaban pues coloquialmente del futuro. Y cuando se les pregunta, ¿y ese 65% de dónde lo sacaste? Oh, nos pareció que era una cifra que podía estar bien. Tal cual, tal cual. Y sin embargo estamos todo el santo día con el pensamiento crítico, pensamiento crítico, pensamiento crítico. Lo que están diciendo estos muchachos es algo, recuerden al sabio don Hilarión de la verbena de la Paloma, hoy los tiempos adelantan, que es una barbaridad. Eso es lo que estaba diciendo, pero en fin, cosas veredes, amigo Sancho. Mientras tanto, a mí resulta que me gusta mucho visitar centros educativos y cada vez más visitar empresas punteras. Se lo aconsejo, vayan a ver empresas punteras, pero no hagan caso de lo que os digan, sino de lo que ven. Porque os van a montar discursos maravillosos sobre cómo están preparados para el futuro. Valoren lo que ven. Hace poco estuve en Valencia, en una multinacional magnífica que se dedica a fabricar trenes, y mientras ellos me hablaban del futuro, yo decía, demonios, aquí las competencias básicas, ¿cuáles son? Que cada operario deje cada pieza en su sitio. Como no dejes las cosas en su sitio, la empresa va a la quiebra, pero no parece una competencia glamurosa, ¿verdad? El orden, el rigor, la limpieza, la puntualidad, estas cosas parece como que no están a la altura de nuestras aspiraciones. Pues igual si queremos preparar a los jóvenes para el futuro, debemos reivindicar esos valores intemporales, porque si son intemporales es altamente probable que funcione en el futuro. Dejar cada cosa en su sitio. ¿Ves qué poca cosa, no? Y sin embargo, qué relevante. Bueno, el ejemplo que se nos presentaba continuamente para justificar esto, que el futuro está aquí y tenemos que prepararnos para el futuro, era Finlandia. En el 2011 se publicó este libro diciéndonos por parte de los fineses lo maravilloso que era el sistema educativo de Finlandia. Señores, a pesar de que Castilla y León tenían resultados superiores a Finlandia, yo siempre decía a los políticos, recuerdo cuando el presidente de la Generalitat Mas y la consejera de Educación visitaron Finlandia, que le dije, ¿por qué no vais a Soria? Literalmente, si tienen resultados superiores a Finlandia. A ver, entiendo que tiene más glamour visitar Finlandia que visitar Soria, pero no podían aprender nada en Finlandia. ¿Por qué? Porque aquella comenzaba a resquebrajarse una sociedad culturalmente muy homogénea con los valores del cristianismo luterano,
finés muy vigentes. Todo esto comenzaba a resquebrajarse. Sin embargo, a partir del 2015 comenzaron a aparecer estudios en Finlandia que decían no vamos bien. ¿Por qué? Porque los estudios que medía PILS, por ejemplo, y los que medía PISA no eran coincidentes. Había ahí disfunciones y diferencias de resultados muy notables. Cuando Schleicher publica en el 2018 este libro, lo que se nos dice básicamente es lo siguiente. Leo literalmente. Finlandia ha sido uno de los países con mayor éxito en los rankings educativos mundiales. Su nombre se ha convertido casi en sinónimo de excelencia en educación. De hecho, muchos otros países han enviado expertos a Finlandia para que observen de primera mano las políticas y prácticas exitosas que podrían aplicar en sus propias escuelas. Hoy sabemos que detrás había una campaña de marketing del gobierno de Finlandia extraordinaria, ¿no? Pero en fin, ¿qué ha pasado? Miren, los datos en el 2003, los datos de PISA aparecieron el 5 de diciembre y en enero el Ministerio de Educación, en enero del mismo año, el 2003, publicó un estudio que decía, señores, vamos muy mal. Vamos muy mal. Y señalaba cómo había habido un retroceso. Pero fíjense, esos dos... simplemente 3 años, PISA 2009, 2015 y 2022. Las dos primeras cifras, por ejemplo, PISA 2009, 22, 8. ¿Qué quiere decir con esto? Intentaré explicar rápidamente. Los resultados de PISA los ofrece la OCDE en 7 niveles. Y entonces señala el tanto por ciento de alumnos que están en cada nivel. Pero hace una observación muy interesante y dice, los alumnos de los 2 niveles superiores son aquellos que poseen 15 años, a los 15 años, son aquellos que poseen un pensamiento conceptual elaborado, son capaces de construir hipótesis, relacionar, analogías, conclusiones, etcétera, etcétera. Los que están en los 2 niveles inferiores no son capaces, porque tienen un pensamiento concreto, si analizáis el tipo de preguntas de matemáticas de PISA, os encontraréis con una prueba claramente piagetiana, para los que estén al tanto de Piaget, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pues que en el 2009 Finlandia tenía el 22% de alumnos en los 2 niveles superiores y el 8% de alumnos en los 2 niveles inferiores. Vamos a pasar al 22%. Del 22% de alumnos en los 2 niveles superiores pasa al 9%. Y del 8% de porcentaje de alumnos en los niveles inferiores pasa al 29%. Que no quisiera aquí introducir ningún dramatismo para nada, simplemente que o bien desarrollamos prácticas reflexivas que nos permitan aprender de nuestras propias prácticas, o si no, correremos el riesgo de equivocarnos. Miren, cuando Schleicher, que ha hablado también de Finlandia, se encuentra con los resultados de PISA del 2003, en unas declaraciones al Financial Times dice lo siguiente: curiosamente no merecieron ninguna publicidad en España, pero son extraordinariamente llamativas. Primera, en los países ricos los estudiantes se han convertido en consumidores y los profesores en proveedores de servicios. Aquí algo de esto hay, cada vez más, ¿no? Que en la escuela como un hotel en el que tienes derecho a ser bien atendido porque has llegado. No tenemos que lograr, y esta me parece esencial, no tenemos que lograr el bienestar de los estudiantes a expensas del éxito académico, sino a través del éxito académico. Pero fíjense en la última, cuando apareció PISA por primera vez pensamos que Finlandia era la receta del éxito, pero 20 años después no sabemos si ha sido parte de la solución o parte del problema. Yo creo que debiera haber asumido alguna responsabilidad Schleicher por todo aquello que nos había estado diciendo cuando los datos ya indicaban. Pero además de Finlandia sabemos tan poco. Fíjense, una clase de Finlandia sin ningún complejo en poner el crucifijo en la pared. De ningún complejo. Pero de esto no se nos habla. Porque parece como si la claridad de los fines que va asociada a ese crucifijo no tuviese nada que ver con los buenos resultados. Para ir acabando, podíamos señalar 50 o 200 permanencias pedagógicas, es decir, algo que a lo largo del tiempo sabemos que funciona.
o si quieren, en este mundo heraclitiano del todo fluye, ¿qué anclas podemos utilizar para mantenernos sujetos a alguna convicción? La primera ya la he señalado, la relación cara a cara como relación pedagógica fundamental. Pero esto es extraordinariamente importante porque estamos viendo que cada vez les cuesta más a los niños mantener una relación cara a cara. A mí el texto pedagógico hoy más importante, ¿saben para mí cuál es? Y lo digo sin ningún tipo de ironía, la primera epístola de Juan. Por lo que está hablando de qué significa permanecer en la luz, qué significa permanecer o estar en la sombra. Bueno, también nos encontramos en un ambiente como el nuestro, esto debiera ser obvio, ¿no? Que la relación cara a cara es la relación pedagógica fundamental, con los complementos que haga falta. Segundo, la teoría del velcro. No sé si alguna vez me han oído hablar de ella, por cierto, que me he traído uno y no sé dónde lo he dejado, un velcro. El velcro, fíjense, esto lo explica todo. Toda la didáctica, todo está explicado por el velcro. ¿Qué es el velcro? Son dos cintas, en una tiene unos filamentos y en otra unos ganchitos. Si intentas unir la parte plana de una por la parte plana de otra, eso no se sostiene. La parte plana de una por los filamentos o ganchos de la otra, nada. Para que enganche, los conocimientos previos del alumno han de enganchar con la información nueva. Y este es el gran problema de la didáctica. ¿Cuál es la carga cognitiva adecuada? Pero el problema de la carga cognitiva adecuada no lo van a encontrar resuelto en ningún estudio internacional. Tienen que encontrarlo cada uno de ustedes en su clase. Y eso es lo que te lleva, pues, que un maestro tiene que ser perspicaz, tiene que saber mirar caras, etc. Tercero, la lectoescritura. Hay un monje de Montserrat, Lluís Duc, gran antropólogo, que decía, estamos aquí para prolongar la obra de Adán, la de empalabrar el mundo. Sí, porque aquello de Wittgenstein es cierto. Que la extensión de mi lenguaje es la extensión de mi mundo. Añadiría, por no señalar más cosas, porque esto se nos haría eterno, pero para mí la escritura cada vez se está convirtiendo en la cuestión esencial. Por razones, bueno, otro día podemos hablar de estas. Tercero, si queremos ver cómo funciona un sistema educativo o una escuela, estemos atentos a los puntos de fractura, porque es ahí donde habrá que dedicar de manera más clara los mejores profesores y los mejores métodos. Y a mi modo de ver, y esto se lo podría justificar por activa y por pasiva y con estudios de todo tipo, el momento clave, tercero, cuarto de primaria, cuando los niños pasan de aprender a leer a aprender leyendo. Esta se ha convertido en mi obsesión. Creo que se lo he dicho a todos los consejeros de educación, todos me dicen que sí y nadie me hace caso. En todo caso, si ese es el momento, si lo importante es aprender leyendo, ¿qué significa aprender a leer? ¿Significa simplemente llevar al fonema lo que está en el papel como una grafía o significa otra cosa más? Lo dejo también aquí. Otra cuestión, hoy poco de moda, pero en el que hay que insistir. Señores, tenemos estudios claros. La pobreza condiciona y condiciona mucho, pero no determina. Sea cual sea el ámbito social, tienes centros con unos resultados excelentes. Y sea el que sea el ámbito social, tienes centros con resultados deprimentes. El primer estudio es de Luis Lizasoain, en el País Vasco, cada punto es un centro, y lo que veía es que sea el que sea la situación económica, hay centros que rinden máximamente eficientes y hay centros que no. Y ahora en ESADEPOL acaban de publicar este estudio que nos está diciendo lo mismo, pero podríamos incidir y podríamos ser muchos más allá. Sexto, y este es un mal para el que hay difícil cura. La sobreprotección es una forma de maltrato. Y buena parte de las cosas con las que nos encontramos es que nos llegan hijos de padres que ya estuvieron sobreprotegidos en su propia infancia. Miren, yo a veces digo
que los derechos fundamentales del niño hay que reformularlos. Entiéndanme, es una manera de provocar la reflexión. El primer derecho de un niño para mí es el derecho a tener unos padres tranquilos, relajados, que sepan sonreír, que estén bien. Y el segundo, el derecho a ser frustrado y a conocer el significado de los adverbios de negación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la disciplina que importa no es la del sargento chusquero. Ayer me contaba uno que hay un movimiento contra los profesores de gimnasia porque utilizar el pito es una señal de autoritarismo insoportable. Bueno, pues bien, pero la disciplina que importa no es la de un sargento chusquero en clase, es todo aquello que te permita crear o hacerte con una autodisciplina, es decir, que te enseñe a llevar las riendas de tu propia vida. Y para eso se necesita, entre otras cosas, aprender a dejar cada cosa en su sitio. Miren, otra obsesión cada vez más clara. Los niños actuales están haciendo cada vez menos ejercicio y durmiendo peor. Cuando a mí se me dice, y si no lo planteo yo directamente a los padres, ¿qué es aquello que hay que pedirles a las familias? Normalmente hacemos listas muy sesudas, muy intelectualizadas. Yo lo tengo clarísimo. Primero, la higiene del sueño. Y eso no se negocia. Si tu hijo tiene que dormir 8, 9 o 10 horas, depende del caso, eso es sagrado. Porque como comiences a saltarte eso, estás saltándote un momento esencial en el desarrollo madurativo de tu hijo. A veces les digo a los padres también, con intención provocadora, ¿qué me dirían ustedes si les advierto que sus hijos consumen sustancias tóxicas delante suya? Se me ponen nerviosos, digo, no, tal cual. Y siempre hay alguien que levanta y dice, pero yo alguna vez le di café, pero pocas veces. O otro dice, yo Coca-Cola. Digo, no. La sustancia tóxica es la televisión cuando te está consumiendo o quitando horas de sueño. No se negocia. No se negocia. Porque sabemos que está asociada a trastornos de falta de atención, de aumento de peso, de nerviosismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero, horas. Segundo, el otro día en Zaragoza, y por poco se me sublevan los padres, que decía, el derecho del niño al juego libre y arriesgado. ¿Arriesgado? Y ¿no lo tuvieron ustedes en su infancia? Y resulta que sí. Que sí. El derecho, ¿por qué? Porque primero, si no es arriesgado no hay aventura. Y segundo, si no hay aventura no tienes infancia. Si añadimos que, en fin, creo que todos ustedes me entienden y que no hace falta ir mucho más allá. Octavo, la importancia creciente del currículum. He seguido muy de cerca y además con grandísimo interés un debate que han tenido los jesuitas de América sobre la importancia del currículum. Si les interesa, está disponible en internet, muy interesante, muy vivo, entre otras cosas porque decían, algo hemos hecho mal. Cuando en el caso de los jesuitas, y estoy repitiendo argumentos suyos, cuando en el caso de los jesuitas nosotros decidimos que no había que mantener un currículum común para todos los países, sino que cada país pues fuese adaptando y tal, resulta que en ese mismo momento apareció el bachillerato internacional, con un currículum común para todos los países. Está teniendo un éxito notable y nosotros nos vemos ante la exigencia de reformular nuestros propósitos. En cualquier caso, me gusta mucho esta idea que si la pensamos desde el punto de vista cristiano, adquiere todo su sentido. Muéstrame tu identidad sin un currículum, que por mi currículum yo te mostraré mi identidad. Parece, bueno. Noveno, pues algo muy elemental. Vayas por donde vayas, por los centros. En nuestro país, que en nuestro querido país, todo el mundo se evalúa por la altura de sus intenciones. Y las buenas intenciones yo las doy por supuestas. Es decir, no se me ocurre pensar que un profesor se levanta por la mañana diciendo a ver cómo le amargo la asistencia a tercero C, que son unos cabritos. Pueden ser unos cabritos, pero no me imagino, a ver cómo les amargo la asistencia, ¿no? Y si hay algún caso, es un caso patológico. Y podríamos decir además que creo que en todo colectivo de más de 100 personas hay un 5% de raritos. Pero en fin, en todo caso, ¿por qué no nos evaluamos a la altura de nuestros resultados? ¿Cómo puede ser que en mi querida Cataluña estemos teniendo un 30% de alumnos
en las dos franjas inferiores de PISA en comprensión, lectura y matemáticas, un 30%, y que eso no suponga una llamada de alerta social. Porque ese 30% quiere decir que son niños que terminan la escolarización obligatoria con dificultades serias para comprender un texto mínimamente complejo, o de matemáticas. Pero no es la única comunidad, con un 30%. Hay alguna que tiene incluso algo más. Eso debiera ser. Pero cuando lo señalas te dicen, es que eres catastrofista. No, en todo caso serán catastrofistas los hechos. Pero a mí eso me parece, es que es un 30%. Y además en Cataluña no es que tengas un 30% en las dos franjas más bajas, es que apenas tienes alumnos excelentes en las dos más altas. Bueno. Y esto de evaluarnos por los resultados, no solo por las intenciones, debiera traducirse en esta pregunta que un centro, como los nuestros, debiera preguntarse con frecuencia. ¿Por qué un alumno debiera elegir nuestro centro pudiendo elegir otro? ¿Qué es? A mí me gusta una expresión, la utilizo también con un afán pelín provocador, el IVA docente. ¿Qué es el IVA docente? La intervención de valor añadido del centro. Ha llegado el alumno con una formación familiar, con unos... ¿En qué se nota la aportación del centro a su crecimiento? Miren, ¿qué significa educar? Si el veltro me explicaba todo el aprendizaje, la tortilla de patatas explica la situación en la que estamos en este momento. Tal cual, y además estoy convencido que me van a dar la razón. Miren, a veces cuando se habla del pasado, tendemos, siempre todas las generaciones han tendido a idealizar el pasado. Y a decir que los jóvenes no están a la altura, ¿no? Y cuando no hace mucho me decía, es que, claro, tú fíjate, te montas en un transporte público y todo el mundo con el móvil, nadie se mira la cara, y a mí me salió el afán también provocador. Y le dije, realmente tienes razón. ¿Os acordáis de aquellos tiempos que en los transportes públicos la gente iba leyendo la fenomenología del espíritu de Hegel? Siempre había algún raro que prefería la crítica de la razón pura de Kant. Pero, ¿qué tiempos más? Pues, ¿qué iba? Pues iba con cara de aburrido, pues bueno, mirando al cristal, otros leyendo la prensa, otros no sé qué. Pues intentaban distraerse con los instrumentos que tenían, ¿no? Bien, ¿por qué digo esto? Porque en los seres humanos siempre habrá los que quieran respuestas y los que vivan con intensidad las preguntas. Siempre los ha habido y siempre los va a haber. Desde Marta y María hasta todo lo que queráis. El que quiere respuestas, ya. Y el que necesita hacerse con las preguntas. Por eso, la tortilla de patatas precocinada o cocinada para calentar. Siempre habrá quienes a la hora de comer quieren una cosa rápida. Y siempre habrá quienes disfruten haciendo la tortilla de patata para su familia. Y intentas que te salga esponjosa y maja y tal, ping. Y ese disfrute, fíjense que es totalmente distinto. El del resultado rápido, ya, ahora mismo, a satisfacer la necesidad, y el disfrute del proceso, de la construcción. Siempre vamos a tener esos dos alumnos. Y a mi modo de ver, esos dos alumnos hoy tienen formas enormes de satisfacción su curiosidad con la inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es que al alumno que le gustan los problemas encuentre en la inteligencia artificial la posibilidad de encontrar, de vivir esas preguntas. Ahora bien, va a cabo. La permanencia fundamental, ¿cuál es? Para mi modo de ver, sigue siendo vigente aquello que decía Sócrates, el cuidado del alma. Y les añado que a mi modo de ver, el alma como concepto es más riguroso que cualquiera de sus pretendidos sustitutos, que el yo, la conciencia, el sujeto, la mente o el cerebro. ¿Por qué? Porque el alma, en nuestra tradición, sabe o al menos intenta cuidarse de sí misma. El sujeto no, ni la conciencia, ni el cerebro. ¿Y cómo se cuida el alma de sí misma? Esa es la pregunta
que responde Platón cuando pone en la entrada de la academia que nadie entre aquí que no sepa geometría. Pues decir, que tiene que ver la geometría con el cuidado del alma. Esta es la pregunta también que le hicieron a uno de mis filósofos de cabecera, fenomenólogo, Jan Patočka, checo, pero ¿y cómo se cuida del alma? Y él respondió, proporcionándole experiencias de rigor, de orden, de belleza. Es decir, todos sabemos que en el próximo verano, con una vez que oigamos la canción del verano, al día siguiente es muy probable que la cantemos en la ducha. La primera vez que oímos un cuarteto de cuerda de Beethoven, no lo cantamos o no lo silbamos en la ducha al día siguiente. Pero Beethoven nos proporciona experiencias de orden, rigor, belleza, etc. Para terminar, un texto que me impresionó de un libro que acaba de salir en Francia, el autor es Harold Coubert, que se titula Foi de prof, Fe de profesor, y el subtítulo Un año en la enseñanza privada católica, que viene a ser la concertada nuestra. Acaba de salir, es del 26. Dice, porque nuestros alumnos están sobreexpuestos a pantallas, crece su sed de palabras pronunciadas por un rostro vivo. Por eso tarde o temprano nos preguntan sobre nuestras vidas, sobre quiénes somos, porque necesitan estar seguros de que pertenecemos a la misma humanidad que ellos. El maestro está presente, esta presencia hablante, es esta presencia hablante y esta palabra presente. La educación vista desde una perspectiva cristiana busca, me parece magnífico este final, la educación vista desde una perspectiva cristiana busca ayudar a los jóvenes a habitar plenamente sus vidas para vivirlas con alegría y así alcanzar la alegría de vivir. Ahora viene el momento capricho y me lo voy a permitir aunque se me subleven todos. Hay una iconografía de la Virgen que yo la he bautizado como Nuestra Señora de la Lectura Lenta. Y lo que quiero en definitiva señalar y resaltar es que el cristianismo está esencial y sustancialmente ligado al libro y a la lectura. Que de hecho lo que podemos interpretar en la iconografía que les voy a decir, les voy a pasar en un minuto, es que la lectura puede vivirse como un sacramento. De hecho es como la viven los judíos. Algo similar a nuestro sacramento. Miren qué maravilla. Yo le llamo María, imagen de la vida intelectual, o de la lectura como sacramento, o Nuestra Señora de la Lectura Lenta. La belleza de lo que muestra y el sentido de lo que indica. La centralidad del libro. La centralidad del libro. Voy muy rápido. ¿Sí o no? ¿No emocionan estas imágenes? ¿No son preciosas? ¿No son profundas? Tenemos una cantidad de recursos a nuestro alcance dentro del mundo cristiano que a veces simplemente por desconocimiento no los utilizamos. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Y además, ¿sí o no? Aparece con gran frecuencia el Santa Ana, María y el Niño. Aparece con gran frecuencia y el libro por medio. Yo lo interpreto así. La advocación de Nuestra Señora de la Lectura Lenta no existe, pero la podemos crear. Que después ya vendrá algún obispo a darnos la razón y decir, sí, la podemos crear perfectamente. Yo la interpreto así. ¿Qué nos está queriendo decir María? Pues que con la lectura el verbo se hace carne. Es decir, que las palabras de los libros forman parte de nuestro ser, las integramos. Esta me parece la más deliciosa de todas, porque uno se imagina, ¿no? El niño acaba de nacer, ahí están el buey y la mula, y María diciéndole a José, José, coge un poco al niño, que hoy no he leído nada. Estoy aquí, no puede ser. Y mientras lo oímos a Jesús que está el bufido tal, están pasando las páginas del libro, ¿no? Aquí es maravilloso. En Sevilla existió una librería, la librería Céfiro, en la calle de la Virgen de los Buenos Libros. La librería ha desaparecido, pero se mantiene Nuestra Señora de los Buenos Libros en la calle de los Buenos Libros de Sevilla. Esto es todo lo que... Bueno, tendría que decir muchísimo más. Si quieren quedarse
Si quieren quedarse con algo, no se queden con nada de lo que les he dicho, vayan a alguna imagen de estas. Y otra cosa, a partir de este momento háganse un favor, cuando visiten una iglesia o una catedral, busquen a Nuestra Señora de la Lectura Lenta. Les sorprenderá la cantidad de veces que van a dar con ella. Gracias. Muy bien, pues como nosotros en nuestra práctica diaria muchas veces tenemos que luchar o pensar entre lo nuevo y lo bueno, porque muchos profesores piden y siguen pensando en que lo nuevo es lo mejor. Bueno, pues esto nos va a ayudar a saber distinguir. Entre las preguntas que me hacen en general, pues coinciden mucho. Una es, se imponen currículums por competencias, cómo descubrir el equilibrio entre lo bueno y lo nuevo. Y luego... Vamos por partes, porque esto es sabrosísimo. Había una escuela de monjas, no diré la ciudad ni la orden, que me decían, nos estamos volviendo locas con esto de las competencias, porque no acabamos de saber tal, tal. Y digo, pues mire, es muy fácil, piensen en hábitos y llamen las competencias. Pero es lo mismo, ya me dirán ustedes. Entonces, piensen en hábitos y llamen las competencias, se van a aclarar mucho más. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los hábitos nos permiten pensar la teoría, mientras que las competencias desde un punto de vista industrial solo te permiten evaluar la eficiencia. Pero nadie, si tú piensas en hábitos y lo llamas competencias, nadie va a poder decirte que no estás trabajando competencialmente. Muy bien. Dice, en la escuela los profesores y directores tenemos claro el fin que queremos alcanzar y los medios necesarios para ello. Pero ¿cómo hacer cuando la comunidad autónoma o el Estado te imponen ciertos planes, montones de planes, yo diría, limitación de contenidos, la inclusión, los programas de 1000 cosas? O sea, realmente el profesor ahora no tiene espacio para nada, etcétera. ¿Qué hacer? Pues, ¿quién era? No recuerdo qué personaje importante de la era napoleónica. Le preguntaron, ¿y tú qué has hecho? ¿Tú qué hiciste durante la Revolución Francesa? Y él contestó, sobrevivir. Me parece que en tiempos revolucionarios sobrevivir es ya una fortuna. Hay el director de una escuela, en este caso sí que puedo decir, porque a él le gustaría que lo dijese, una escuela pía, me decía un chaval magnífico, te he escogido la dirección del centro convencido de que yo iba a llevar mi escuela a Ítaca y no hago más que cerrar vías de agua por todas partes. Y le digo, eso es la utopía. ¿Cómo va a ser la utopía? La utopía es Ítaca. Y le digo, no, la utopía es mantenerse a flote. La utopía hoy es mantenerse a flote. Ténganlo muy presente. Si se mantienen a flote, guarden un día para el claustro en el que celebren, estamos encantados de habernos conocido. No, de verdad se lo digo, nos hemos mantenido a flote un año más. Eso es maravilloso. La cantidad de burocracia, la cantidad de órdenes y contraórdenes, la cantidad que tiene cada comunidad autónoma de singularizarse, aunque sea a veces en contra de... Añadido que lo que te vaya a pasar depende en realidad del inspector que te toque. Hay inspectores absolutamente permisivos que no te van a mirar nada y otros que te van a mirar con lupa. En estas situaciones, recuerden el lema que les decía al principio, la escuela serena. Mantener la serenidad y mantenerse a flote, que en estos tiempos, se lo aseguro, es una gran virtud. Es una gran virtud. Nos hemos mantenido a flote. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de todo eso, no hemos perdido la perspicacia para analizarnos a nosotros mismos, por ejemplo. Yo aconsejo, y a veces esto es algo que llevo muchos años tratando, y que a lo que le he dado el nombre de errorología. También a cuento de lo que veíamos ayer. Yo creo
que el niño suele dar la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Y que la diferencia entre la respuesta que da el niño y la pregunta que le hemos hecho nosotros, lo que nos pone de manifiesto es el peso de la carga cognitiva que un aprendizaje nuevo está teniendo para el alumno. Aquí tenemos toda una posibilidad de reflexionar sobre nuestras prácticas a partir de los errores de los alumnos. ¿Qué errores más frecuentes cometen los alumnos de cuarto en matemáticas y los de sexto en escritura? Recopilarlos y reflexionar sobre ellos me parece esencial. En todo caso, me voy a contar otra anécdota. Esta la tengo que contar también, sí o sí. Estaba en Costa Rica y aparecí casi sin comerlo ni beberlo en una conferencia de prensa que ya he dicho Costa Rica, no era Costa Rica, era otro país, Costa, lo que queráis. La ministra de Educación haciendo una conferencia delante de la prensa y dijo literalmente lo siguiente a los periodistas. Porque los conocimientos ya no son importantes. ¿Para qué queremos saber dónde están los planetas o los nombres de los planetas si cambian cada año? Lo que tenemos que saber es cómo influyen los planetas en nuestra vida. Se me escapó así como un arrebato de sorpresa. ¿Pero qué está diciendo esta mujer? Bueno, pues el caso es que después tenía reunión con ella y ella sabía que yo sabía y ella de una cosa que, bueno, al final como no sabíamos de qué hablar, pues me dijo, oye, que me gustaría mucho que dieras una charla a los sindicatos, a los sindicalistas, tal. Yo que debía hablar así, por favor, y como tenía muchas ganas de huir de allá, que me lo pasaba mal, dije, sí, vale, de acuerdo, bien. Y ya me ven ustedes dando una charla a los sindicalistas de un país de Centroamérica. Y a veces, cuando no tienes recursos ni conoces la situación, como no puedes pensar sobre información ausente, te buscas los elementos para que sea información presente en lo que piensas, ¿no? Y le decía, ¿cuántos de ustedes, podríamos hacer esa pregunta aquí, cuántos de ustedes saben a ciencia cierta quién era el ministro o el consejero o consejera de Educación hace 15 años? Tendrían problemas, a ver qué tal. ¿Cuántos de ustedes estaban trabajando en la educación hace 15 años? No tendrían problemas. Conclusión, los políticos son los interinos y nosotros somos los definitivos. No lo olviden esto nunca. Los políticos van y vienen, las normativas van y vienen y nosotros quedamos. Y quedamos para educar, como decía la gran Marta Mata, como educamos por impregnación, sea lo que sea lo que hagamos, vamos a hacerlo con serenidad y con un pelín de alegría. Muy bien, pues no hay más preguntas, entonces pues ya está. Muchísimas gracias. Han estado todos muy atentos, yo he mirado desde aquí. Yo me apuntaba a los que se distraían. Entonces ahora les pondremos falta. No sé si saben que tenía... ¿Quién era? Un filósofo relevante que llevaba a su mujer a sus clases y su mujer se sentaba en la última... Husserl era el padre de la fenomenología y su mujer llevaba nota de quién se distraía y todo, después le pasaba al marido. Fila 3, el asiento tal, se ha distraído tal, ha bostezado, tal. Bueno, lo cual me lleva a otra cuestión. Un problema que tenemos en España con la docencia es que nos faltan instrumentos de confianza para evaluarnos a nosotros mismos. Y quizás la mejor manera sea abriéndole las puertas de nuestra aula a una persona de la mayor confianza, porque tenemos esa tendencia tan individualista y anarquista que nos lleva a entrar en el aula, cerrar la puerta detrás de nosotros y lo que pasa allá dentro es sagrado. Necesitamos otros ojos de confianza que nos ayuden a ver dónde están nuestros fallos, que la mayor parte de ellos son inconscientes. Resulta que prestamos más atención a la parte derecha que a la izquierda. Resulta que hacemos coletillas, que repetimos una misma frase, que dejamos, que a mí esto es un vicio que mi mujer me dice siempre, deja la frase sin acabar. Necesitas a alguien de confianza que te permita observarte, porque fácil, suele resultar que en las prácticas docentes con 2 ojos no haya suficientes para ver la realidad. Ya está, ¿no? Ya está. Pues un placer.
Muchas gracias, don Gregorio. Antes de continuar con la siguiente mesa redonda, vamos a tener un pequeño descanso de nada, 5 o 10 minutitos, y a las 11:10 volvemos a empezar, ¿vale? Muchas gracias.